Buenos días. Mientras tanto, solo como un breve recordatorio, recordemos que el término Elohim y el término Theoi para los griegos, cuando se traducen al italiano, siempre se traducen con indicaciones funcionales, incluso si, como dije en los videos anteriores, lamentablemente el término Theoi luego se transformó en sustantivo, es decir, con la adición del artículo se convirtió en sustantivo. En realidad, indicaba las funciones de los Theoi y por eso ya las hemos dicho y no las repetiré, pero lo importante es tener claro este concepto. Dije que comenzaría con Heródoto. Hay una afirmación que hace en el libro segundo de las historias, afirmación que es muy importante, que a mi juicio recuerda los estudios o en todo caso la situación en la que se encontraban los estudios de aquel sacerdote fenicio Sanchuniathon, del que hemos hablado varias veces, es decir, aquel sacerdote fenicio que había descubierto los engaños de los sacerdotes egipcios que ocultaban al pueblo la realidad, que era una realidad cruda que el pueblo no debía conocer, y la ocultaban cubriéndola de alegorías, simbolismos, como hemos leído, inventando incluso la categoría del misterio. Aquí, poco a poco, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo, estoy seguro de que acabaremos liberándonos de este tipo de condicionamientos que duran siglos, y que sirven precisamente para mantener bajo control el conocimiento del pasado. Luego Heródoto en el segundo libro de las historias escribe, esta es la historia que me contaron, habla de los sacerdotes egipcios, sobre los niños y su forma de vida, pero también escuché otras cosas en Memphis, donde se celebraba el culto al dios Ptah, Hefestos para los griegos, conversando con los sacerdotes de Hefestos. Además, también fui a Tebas para averiguar las mismas cosas, queriendo saber si las narraciones estarían de acuerdo con las que me dieron en Memphis y también en Heliópolis, porque estos sacerdotes tienen fama de ser los más doctos entre los egipcios en cosas antiguas. Entonces aquí había esencialmente tres divinidades, y escucha atentamente, bueno, lo que escuché de ellos sobre cosas divinas no me siento inclinado a informar. En griego dice exactamente, o que mitotumos, lo que significa, que casi no tengo el coraje, no tengo todo ese coraje para contarles, no me siento tan ardiente, tan necesitado, tan ansioso por contarles, es decir, me dijeron cosas que prefiero guardarme para mí, dice, excepto solo el nombre de los dioses, convencido como estoy de que sobre este tema todos los hombres saben por igual, porque todos conocen el nombre de los dioses, y luego envía una especie de mensaje, y si lo menciono lo haré porque me veo obligado por la necesidad de la historia. Es decir, Heródoto dice, he recibido toda una serie de informaciones de los sacerdotes egipcios, Memphis, Tebas, Heliópolis, pero os digo, y me parece que es un mensaje dirigido a ellos, que en realidad no quiero hablar de ello, no iré más allá de los nombres de los dioses, que de todas formas son conocidos por todos los pueblos, por todas las personas, y por lo tanto, por así decirlo, no hago daño, pero por lo demás, solo mencionaré si lo obligan las necesidades de la historia. Esto realmente me da la idea de que un historiador también escribió bajo el control, por así decirlo, de aquellos que tenían poder sobre el conocimiento del pasado. Por otro lado, basta recordar, por ejemplo, todos los grandes reseteos culturales que se han hecho a lo largo de la historia, por ejemplo, los incendios de las grandes bibliotecas, desde la conocida Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca y el Serapeum de Alejandría tras el edicto de Teodosio que hizo del cristianismo la religión oficial. Pensemos en la destrucción de la Biblioteca de Antioquía, de Ctesifonte, de la Biblioteca en la India de Nalanda, si no recuerdo mal, o de la gran Biblioteca China de Xinjiang. En resumen, quienes llegaron a tomar el poder lograron borrar las huellas del conocimiento ajeno, para imponer su visión, que era ante todo una visión del pasado. Pensemos en el gran incendio que se produjo con los códigos mayas. Una pérdida verdaderamente inestimable deseada por el obispo franciscano de Landa que obviamente pretendía borrar todos los conocimientos de los mayas para poder sustituirlos por dogmas, en resumen, las verdades de la teología cristiana. Pero sin pensar en los incendios que se prolongaron a lo largo de los siglos y siempre fueron cometidos por quienes estaban en el poder. Pensemos, por ejemplo, incluso en el índice de los libros prohibidos, que de hecho constituyó una especie de incendio virtual, en el sentido de que los libros prohibidos, digamos,
no fueron quemados, sino que lo que se hizo fue garantizar que permanecieran fuera de conocimiento común, del conocimiento de la gente misma, para que ese conocimiento no se difundiera. Y pensamos que el índice de libros prohibidos, que fue una elección medieval, duró hasta 1966 y se actualizó constantemente en la primera mitad del siglo XX. Entonces entiendes que el deseo de prender fuego de varias maneras, definitivamente todavía está ahí. Hay algo que absolutamente quiero decirte, así que lo escribiré. Uxequis. Anverum, una palabra griega y una palabra hebrea, y luego las veremos, al menos las tengo ahí como recordatorio, son realmente muy intrigantes. Se corresponden de manera asombrosa. Hablamos de los sacerdotes de Heliópolis, etc. Por eso quiero leerles, en relación con Homero, una curiosidad de este libro donde hablo de los etíopes de Heliodoro. Heliodoro de Emesa es un personaje del que en verdad se sabe bastante poco. Parece haber pertenecido a una importante familia sacerdotal dedicada al culto de Helios. Por tanto, Heliópolis en Egipto. Emesa está situada en Siria. Su propio nombre Heliodoro significa regalo de Helios, es decir, regalo del sol, y por lo tanto, digamos que sabemos poco sobre ello y por lo tanto hagamos como sí. Pero por otro lado es el método siempre utilizado, y repito, en toda la Biblia si pretendemos, incluidos los evangelios. Es decir, si con razón expresamos dudas sobre Heliodoro, debemos expresar dudas aún mayores sobre todos los autores de los llamados textos sagrados. De algunos no sabemos nada en absoluto, otros están citados, Isaías, Ezequiel, etc., pero no sabemos cuántos de sus libros escribieron. De los evangelios sabemos que desconocemos a los autores. Son muchos los autores sobre Jesús que incluso han intentado demostrar su inexistencia con documentación histórica. Sabemos que el jesuita rector dijo que nunca sabremos lo que realmente dijo Jesús porque en su época no había registradores, y por lo tanto, aunque tengamos algunas dudas sobre Heliodoro, estamos en perfecta buena compañía y podemos avanzar con absoluta tranquilidad, sin ningún complejo de inferioridad porque el desconocimiento está ahí tal como está. Entonces, ¿qué dice Heliodoro sobre Homero? Dice, su supuesto padre era sacerdote, pero en realidad era hijo de Hermes cuyo padre putativo era sacerdote. De hecho, mientras un día su esposa estaba celebrando una fiesta tradicional y dormía en el templo, el dios se unió a ella y engendró a Homero, quien llevaba un signo de esta unión promiscua. Desde su nacimiento tuvo un muslo cubierto de pelos muy largos, de ahí el nombre que le dieron en Grecia Homeros, que significa el muslo. Nunca reveló su nombre y nunca mencionó ni su ciudad ni su linaje. Aquí dice que era originario de Tebas, por tanto, una de esas ciudades visitadas por Heródoto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en el contexto de la cuestión homérica, quienes han hecho estudios clásicos lo saben muy bien, para lo cual hay que establecer si Homero fue un personaje que realmente existió, o si Homero es un personaje ficticio en el que se han plasmado toda una serie de historias reunidas oralmente y luego reunidas en los dos poemas, la Ilíada y la Odisea. Debo decir que habiendo estudiado la cuestión homérica, nadie me ha explicado nunca esto. Pero aquí Heliodoro dice algo muy particular que, entre otras cosas, en lo que a mí respecta, corresponde a toda una serie de otras situaciones resultantes de intersecciones entre, por así decirlo, divinidades y humanos. Y esto es muy interesante. Luego Heliodoro dice otra cosa con relación a los teoi, es decir, aquellos teoi de los cuales Heródoto dice, hablaré de ellos lo menos posible, como diciendo, no te preocupes, los mencionaré solo cuando sea estrictamente necesario. Aquí Heliodoro hace referencia a un pasaje de la Ilíada en el que hay una historia muy curiosa. Se dice que Poseidón, al ver que los aqueos, es decir, los griegos, sucumbían a los ataques de los troyanos, decide intervenir. Y decide intervenir para animarlos a resistir, porque corrían el riesgo de ver sus barcos completamente destruidos. Luego se dirige a los dos Áyax, es decir, Áyax Oileo y Áyax Telamonio, y para ello, digamos, se disfraza de Calcante el adivino. Cuando pronuncia todo su discurso y luego se marcha, ¿qué dice el libro 13 de la Ilíada? Que Poseidón saltó y reconoció primero al veloz Áyax Oileus, e inmediatamente dijo a Áyax hijo de Telamón, Áyax, sí, uno de los dioses que tienen el Olimpo,
Parece que el profeta nos empuja a luchar por las naves. Este no es Calcas, divino augur y profeta, las huellas de sus pies por detrás, la forma de sus piernas las reconocí fácilmente cuando se fue. Los dioses se reconocen entre sí. Esta es la traducción de Rosa Calzecchi Onesti, publicada por Einaudi, es decir, los dioses son reconocidos por las huellas que dejan y la forma de sus piernas. Esto me hizo pensar en Heliodoro que, digamos, si realmente pretendemos que la historia de Homero sea esta, en fin, Homero tenía al menos una pierna especial porque derivaba, por una parte de su parentesco, derivaba de un dios y aquí él dice que los dioses se reconocen por sus piernas y las huellas que dejan. Lamentablemente no nos da aquí indicaciones precisas, pero volvamos a Heliodoro. Heliodoro cita exactamente ese pasaje, y haciendo hablar a un sacerdote egipcio dice, ¿qué es entonces lo que distingue el andar de los dioses del andar humano? La explicación es la siguiente: todo esto lo puedes encontrar en los etíopes, y aquí están, en cuanto a otras cosas que mencionaré, está la bibliografía completa. Los dioses se muestran en forma humana para herir a los hombres y de esta manera pueden esconderse de los profanos, pero no pueden escapar de los sabios. Se les puede reconocer por los ojos que siempre tienen la mirada fija y los párpados inmóviles, pero sobre todo por su marcha. De hecho, avanzan con los pies juntos, sin moverlos uno tras otro, y cortan el aire circundante con un movimiento e ímpetu irresistibles en lugar de caminar. Precisamente por eso los egipcios hacen estatuas de los dioses con sus pies juntos y casi fusionados. O sea, aquí dice, y siempre pretendemos, porque entre otras cosas es fascinante, repito, también finge que la Biblia habla de Dios, así que imagínense si no podemos fingir que esto es cierto. Dice que caminaban con sus pies juntos, y entonces vamos a ver algunas cosas que ahora tengo que buscarles, porque volvemos a la historia tanto de Alcino, como donde se habla de Mercurio, o sea, ya saben, el mensajero de los dioses. Luego Mercurio es enviado a realizar una determinada misión. Estamos en el quinto libro de la Odisea, dijo esto. El mensajero Argifonte no estaba sordo. Inmediatamente bajo sus pies se ató las hermosas sandalias doradas, ambrosías, que lo llevaban por el mar y por la tierra infinita, junto con el soplo del viento. Es decir, con los dos pies juntos sobre este sistema con el que se movía, y si de la Odisea pasamos a la Ilíada, por ejemplo, ahora aquí estamos hablando de un viaje para el que Hera se está preparando. Y en el libro quinto dice, Hera con su brazo blanco azotaba a los caballos, que alzaban el vuelo en fuego de fuego entre la tierra y el cielo estrellado. ¿Cuánto espacio de aire abraza a un hombre con los ojos, sentado en una cima mirando el mar lívido? ¿Cuánto devoran con entusiasmo los altonitrenti caballos? Mientras tanto, aquí observamos una cosa, que en un instante estos caballos recorren una distancia de aproximadamente 20 a 25 kilómetros, que es lo que puede observar un hombre sentado en una montaña mientras mira el horizonte del mar. Así que ya nos da una idea de la velocidad a la que viajaban estos caballos, cuando llegaban cerca de Troya, y cuando se detienen se derramó mucha niebla. Pero respecto a los pies juntos hay otra cuestión. Estamos acostumbrados a pensar en Mercurio, lo hemos leído antes, como el mensajero alado, como si fuera el único en utilizar ese sistema de movimiento que implicaba algo colocado debajo de los pies, que por tanto los mantenía unidos y con el que viajaba. Pues este sistema también lo utiliza una vez más Hera, y luego otros porque, por ejemplo, en el libro 14 de la Odisea, Hera partiendo nuevamente dice, bajo sus suaves pies ató las hermosas sandalias y, ¿qué hace entonces con estas hermosas sandalias? De un salto abandonó la cima del Olimpo, descendió a Pieria, a la bella Emasia, y se lanzó hacia las cumbres nevadas de los tracios, criadores de caballos, cumbres altísimas. Con sus pies no tocó la tierra, desde Athos, se arrojó hacia el mar ondulado, luego se encuentra con otra divinidad, y juntos piensan, aquí dejaron el mar y pasaron por la tierra, bajo sus pies doblaban las copas de los bosques. Es decir, esta historia que leímos antes en Heliodoro, de las deidades representadas con los pies juntos, me parece encontrar una correspondencia muy interesante en esta forma de viajar, que era una forma de viajar. Eso implicaba tener algo atado bajo los pies, las famosas sandalias aladas, y ese algo te permitía viajar rozando la superficie de la tierra, rozando la superficie del mar, rozando las copas de los árboles, hasta doblarlas. Entonces, en mi opinión, esta es una discusión muy
muy interesante, y ahora continuemos con algunos conceptos importantes. Volveremos a la discusión sobre Altony Trenti en breve y eso es precisamente lo que quiero hacer porque, en mi opinión, es quizás la parte más interesante de la discusión. En lo que respecta a la nube está constantemente presente en la Biblia, está constantemente presente. Solo leí un par de pasajes donde, por ejemplo, dice que cuando Moisés fue a la tienda de reunión, estamos en el Éxodo 40, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor de la cual hablaremos, llenó la morada. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión, porque la nube habitaba sobre ella, y entonces hay esta nube que está constantemente presente, cuando está el Cabot de Yahvé, y es la nube, si recuerdan, que rodeaba las naves de los feacios que vimos la última vez, que viajaban conociendo el pensamiento del hombre, no necesitaban timoneles, no necesitaban timón, nunca temían perderse. Viajaban en el abismo del mar a gran velocidad, pero siempre rodeados por una de sus nubes. Incluso el carro de Yahvé está rodeado por una de sus nubes y por eso he anotado, repito, solo unos breves pasajes. Dice cuando Moisés, y aquí estamos en Éxodo 33, cuando Moisés salió hacia la tienda, todo el pueblo se levantó y cada uno se paró a la entrada de su tienda y siguió a Moisés. Cuando Moisés entró en la tienda, la nube descendió y se paró a la entrada de la tienda y el Señor habló con Moisés. Ahora bien, este discurso de la nube es omnipresente. Flavio Josefo habla también de la nube en las antigüedades judías cuando, nuevamente en referencia a Moisés, dice que cuando Moisés, al no poder entrar a la tierra prometida, va al valle de Moab a morir, y la Biblia dice que cuando fue a morir a la tierra de Moab estaba en perfecta salud, dice Josefo en el libro cuarto de Antigüedades Judías. Habiendo llegado al monte llamado Abari, que es una colina situada frente a Jericó, y desde cuya cima ofrece una amplia vista de la tierra de los cananeos, despidió a los ancianos, y mientras se dirigió a Eleazar y a Josué, estando aún con ellos, de repente una nube descendió sobre él y desapareció en un valle. Pero él mismo escribió en los libros, que murió por miedo a que, a causa de su virtud, alguien se aventurara a afirmar que había vuelto a las divinidades. Es decir, incluso aquí, la discusión de la nube que se lleva a Moisés, está ligada a la llegada de la divinidad, y Moisés sería, ya lo hemos dicho otras veces, pero vale la pena repetirlo, un no muerto, como Elías, como Enoc, por lo tanto, gente que se dejó llevar, y casualmente la nube sigue aquí. Volvamos a esta discusión que quiero darles, porque es una discusión muy interesante. Cuando hablamos de los caballos Altony Trenti, que mencionamos antes, Altony Trenti es una traducción poética, hermosa, literariamente muy apreciable hecha precisamente por Calsecchi Onesti, para la edición de Einaudi, pero una vez más, no refleja la literalidad del griego, porque upsekis deriva de dos términos, upsi, que significa arriba, y eke, que significa ruido, estrépito. Entonces estos caballos que son los upsekis no son agudos, sino que en lo alto hacen ruido, hacen estrépito y luego, como hemos visto, incluso cuando llegan traen consigo una nube. Esta discusión del ruido también está presente en la Biblia y está presente en un pasaje muy interesante de un libro. En el libro de Ezequiel, estamos en el capítulo 3:12 donde Ezequiel, contando una de sus experiencias, digo deliberadamente experiencias, no visiones porque las de Ezequiel no son visiones oníricas, él siempre estaba despierto. Ahora bien, si pensamos en visiones oníricas debemos pensar que uno de los profetas más importantes de la religión judeocristiana fue alguien que, digamos, pudo haber tenido algún problema mental. No, no lo tuvo. Vio cosas y tuvo experiencias. En uno de estos dice, entonces un espíritu, en hebreo ruach, me levantó y oí detrás de mí, el rugido de un gran terremoto, mientras la gloria del Señor, en hebreo, el Cabot de Yahvé, mientras la gloria del Señor se levantó de aquel lugar. Entonces aquí, en la traducción de las ediciones de San Paolo y no en la traducción de Mauro Biglino, está escrito que la gloria del Señor surgió de ese lugar, fue a espaldas de Ezequiel, Ezequiel no lo ve, pero escucha el gran rugido que produce mientras sube, exactamente como los llamados caballos o si lo prefieres, hagamos como sea, las máquinas del carro de Hera, hagamos como fin, pero al menos lo digo.
Entonces estamos exactamente en la misma situación. Podríamos tomar esto y decir que el cabot de llave es un uxieque, hace ruido hacia arriba, hace ruido cuando sube. Luego aquí continúa, entre otras cosas, pero solo para su curiosidad y luego lo analizaremos en otros momentos. Escuché el rugido de las alas batiendo unas contra otras y al mismo tiempo el rugido de las ruedas y el ruido de un gran estruendo, es decir, no hay duda, estamos exactamente en la misma situación. Sin embargo, este versículo es tan devastador para aquellos que dicen que el cabot de llave es la gloria del Señor que obviamente se han intentado varias interpretaciones. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén ese mismo versículo se traduce así, Ezequiel 3:12, entonces un espíritu me levantó, y detrás de mí oí un gran ruido, y hasta ahora estamos. Bendita sea la gloria del Señor donde habita. ¿Qué tiene esto que ver con lo que está escrito en la Biblia? Tiene algo que ver, porque este verum, que indica cuando se levanta, en realidad se lee como si fuera Baruch, que significa bendito, porque estas dos últimas letras de aquí, esta es la kaf final, se puede, y a menudo fueron intercambiadas, incluso por error. Sin embargo, todas las indicaciones, incluidas las de la exégesis judía, incluidas las de Emmanuel Tov, en su texto crítico del hebreo bíblico, dicen claramente que la única lectura posible, la única lógica, la única que tiene sentido, también visto el verbo de movimiento que rige esto, es este. Y ahora también lo vemos en un par de situaciones más que confirman tanto en la traducción como en las notas lo que les cuento. Vamos a un portal bíblico, vemos un par de traducciones que confirman lo leído antes. Aquí está la nueva traducción al inglés, que es, digamos, una traducción de la Biblia que también toma en cuenta los últimos descubrimientos de los manuscritos, así que trate de estar muy actualizado. Y así verán que aquí hablamos claramente de cuando la gloria del Señor, y luego veamos qué es, se levantó de su lugar, y aquí en la nota también explica, por qué se hace esta elección de interpretación, o en todo caso, esta elección de palabra, porque dice que, esencialmente, es la única coherente, con toda la discusión, porque la otra, la que francamente intentaría ocultar el hecho de que la gloria del Señor hace ruido al elevarse de la tierra, esta otra interpretación está absolutamente desprovista de toda lógica, y también se explica por qué, en resumen, las dos letras finales aquí son fáciles y a menudo intercambiables. Entonces, en realidad, esa es la clave para la comprensión, y se confirma aún más, de esta otra versión de la Biblia donde nuevamente dice, cuando la gloria del Señor subió de su lugar. Y por lo tanto aquí encontramos confirmación de lo que hemos leído en la Biblia, de las ediciones de San Paolo, que tiene en cuenta estas enmiendas. Volvamos ahora por un momento al Sino. Al Sino te acuerdas que tenía barcos que viajaban, digamos, comandados por el pensamiento y esto me trajo a la mente un pasaje de Jonás que todos conocemos. Ya saben, cuando Jonás es tragado por el pez grande, normalmente decimos ballena, en hebreo hay dak, en griego hay ketos que significa monstruo, sobre todo, monstruo marino. Ketos de donde provienen los cetáceos entre los otros. Y aquí se dice en el libro de Jonás, en el capítulo 2, el Señor, o sea Yahvé, dispuso que un pez grande se tragara a Jonás, así Jonás permaneció en el vientre del pez por 3 días y 3 noches y luego, al final del cual, otra orden de Yahvé, el pez devuelve a Jonás a la playa. Ahora, he anotado algunos comentarios derivados de la literatura judía extrabíblica, que son muy interesantes y muy curiosos en el contexto de nuestra simulación. Por ejemplo, Rashi dice que los dos ojos del pez eran parecidos a dos ventanas, por las cuales Jonás observaba y veía todo lo que había en el mar y en las profundidades, es decir, había dos ojos del pez. Los ojos del pez tenían un cristal de obsidiana, una piedra traslúcida que daba luz al interior. Dice el rabino Meir que una perla colgaba de las entrañas del pez y daba luz a Jonás. Jonás se quedó cómodamente y el pez lo llevó alrededor para ver varias cosas entre las que también se acercó, digamos, a esa parte del mar cercano, al lugar por donde los judíos habrían cruzado, el llamado Mar de los Juncos, no el Mar Rojo, para iniciar su éxodo, su salida de Egipto. Entre otras cosas, puedes encontrar estas cosas en el Pirkei de Rabino Eliezer, que también puedes encontrar en línea, y sin embargo, en el libro que te mostré antes, también está toda la bibliografía relacionada con estos aspectos. Entonces, como decir, incluso los barcos de Alcino, junto con este discurso de Jonás, nos hace pensar en una tecnología de cierto tipo, por lo tanto, barcos que fueron comandados por el pensamiento, o como en este caso,
comandados por la divinidad y que transportan a Jonás, que además cuentan con un sistema de iluminación interior y que cuentan con unos ojos que en términos modernos llamaríamos ojos de buey, con cristal traslúcido para que Jonás pueda ver el exterior desde el interior y apreciar toda una serie de cosas relacionadas con el fondo marino. En definitiva, me parece que realmente hay toda una serie de situaciones en las correspondencias bíblicas y otros aspectos que, tomados de un libro y colocados en otro o viceversa, no requerirían esencialmente ningún tipo de variación. Así que de momento os saludo por aquí y nos vemos en el próximo video. Chao y gracias.